En este vídeo que vamos a ver ahora, vamos a ver el funcionamiento, pues, de este aparato que tenemos aquí, que este aparato lo que tenemos aquí sirve pues para mantener las bebidas, las bebidas bien frescas o bien calientes. No es una nevera ni tampoco es un horno, no hay que confundirlo. Simplemente es un aparato en el cual tenemos aquí la puerta. Aquí tenemos la puerta de este aparato, este es el interior del aparato, donde aquí metemos bebidas o también podemos meter alimentos. Y lo que nos hace este aparato es que todos los alimentos o bebidas que metamos aquí nos la va a mantener frescas o nos la va a mantener calientes. ¿De acuerdo? Esta es la función de este aparato. Bueno, ¿y cómo lo consigue? Bueno, lo consigue pues a través de esta chapa de color blanco que tenemos aquí. Esta chapa de color blanco que tenemos ahí es una chapa de aluminio. En esta chapa de aluminio se le va a comunicar bien frío o bien se le va a comunicar calor a esta chapa, bien frío o bien calor, y ese frío o ese calor pues se va a difuminar a lo largo de este habitáculo, el cual, como vemos aquí, pues está cerrado, está cerrado a través de esta puerta. Cerramos a través de esta puerta este habitáculo y por lo tanto lo que nos hace es por mantenernos ese frío, ese calor dentro del mismo para que las bebidas o los productos que metamos ahí bien las refresquemos o bien las mantengamos calientes. Y bueno, ¿y de dónde procede ese calor y ese frío? Bueno, ese calor y ese frío se comunica pues a través de esta pieza que tenemos aquí. Esta pieza que tenemos aquí, que está formada por estos 4 agujeros, solamente he puesto donde se introducen 2 tornillos. Esta pieza que tenemos aquí lo que va a hacer mordaza, o va a comunicar esta chapa de aluminio con otra pieza que vamos a ver posteriormente, otra pieza de aluminio, que es la que va a comunicar frío y va a comunicar calor procedente de la placa Peltier. Bueno, pues esta pieza de aluminio que tenemos aquí, esta pieza de aluminio que tenemos aquí, estos 4 agujeros, pues van a encajar con estos 4 agujeros que tenemos aquí. Y esos 4 agujeros que tenemos ahí son los 4 agujeros, de la chapa. De la chapa que va a comunicar calor al interior. Y como vemos aquí, esta pieza es la que va a hacer mordaza. Esta pieza va a hacer mordaza a esta chapa con respecto a esta pieza de aluminio. Con lo cual el frío o el calor se va a transmitir a esta pieza de aluminio y en contacto con esta chapa pues se va a transmitir posteriormente al interior de ese receptáculo. Bueno, pues vamos a ver en este caso, a ver si se puede ver claramente, bueno, entre la chapa de aluminio, esta que tenemos aquí, y el disipador, este es el disipador, veis aquí las ranuras, donde se va a introducir el aire que va a disipar el calor generado por la placa Peltier. Pues bueno, pues entre esta chapa, entre esta pieza de aluminio y este disipador, en medio, pues se va a encontrar la placa Peltier. Aquí tenemos, a ver que me voy, aquí tenemos los contactos de la placa Peltier. Esta placa Peltier, según la polarización que le demos, pues va a generar frío o va a generar calor, es decir, esta pieza va a comunicar frío o va a comunicar calor dependiendo de la polaridad que demos a estos terminales. En la tarjeta que aparece en la parte superior de la pantalla, pues explico los fundamentos teóricos de la placa Peltier y al mismo tiempo pongo una serie de ejemplos de cómo funciona. Por lo tanto, según la polaridad que demos a estos 2 terminales, rojo y negro, la placa Peltier va a generar la cara que está en contacto con esta pieza de aluminio, va a generar frío o va a generar calor. Y ese frío o ese calor, pues a través de esta pieza se va a comunicar a la chapa, interior del receptáculo, y va a hacer que ese receptáculo pues tengamos frío, tengamos calor y por tanto podamos tener o hacer que esas bebidas que metamos dentro o esos alimentos se mantengan frescos o se mantengan calientes.
Bueno, luego también aquí tenemos otro terminal, a ver si se ve correctamente, que es este que tenemos aquí, que es un interruptor térmico. Ese interruptor térmico, a través de estos cables de color azul, pues sirven para que la placa Peltier, cuando por ejemplo esté funcionando, generando alta temperatura, esté generando calor, es decir, la placa Peltier, la cara que está en contacto con esta pieza de aluminio, esté generando alta temperatura y por lo tanto esta pieza de aluminio también esté comunicando alta temperatura a la chapa, pues que esa alta temperatura no sea muy elevada, porque como veremos en el interior de ese receptáculo se conseguirán temperaturas alrededor de los 45 grados, pero la placa Peltier, su cara no son 45 grados, sino que llega a los 80 grados. Vuelvo a repetir, en la tarjeta que aparece en la parte superior de la pantalla que he mencionado anteriormente, pongo un ejemplo de qué temperaturas alcanza la placa Peltier cuando, por ejemplo, esta cara de la placa está generando alta temperatura. Como veis, son temperaturas de los 80 grados. Si no logramos desconectar la placa Peltier a esa alta temperatura, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que debido al efecto Joule, que también lo explico en esa tarjeta, pues va a generar esa alta temperatura, va a generar un fenómeno denominado avalancha térmica en los diodos o en las células Peltier que forman parte de una placa Peltier, procediendo en este caso a la destrucción del mismo y a la inutilización de la placa Peltier, porque como también explico en ese vídeo, esos diodos, esas células Peltier van en serie y basta que se estropee uno para que ya la placa quede totalmente inoperativa. Por lo tanto, es la función que tiene aquí ese interruptor térmico, que no se alcance, que no trabaje la placa Peltier cuando esté en la función de generar alta temperatura, que no trabaje a una temperatura muy elevada. Bueno, y luego tenemos aquí, otra cosa, tenemos aquí, no sé si se verá bien, vamos a levantar esta placa porque esto se introduce aquí, esta pieza, como ya habréis, se introduce aquí dentro de este agujero para que los cuatro agujeros coincidan con los 4 agujeros de la chapa y podamos en este caso sujetarla a través de la pieza que he mencionado anteriormente. Se pueda sujetar y podamos comunicar calor o frío de la placa Peltier a través de esa pieza a la chapa. Bueno, no se nos mantiene, como no se nos va a mantener, vamos a ver otra cosa importante, a ver si por lo menos se mantiene para que se vea bien. Bueno, luego tenemos aquí esta especie así de receptáculo, no sé si se verá bien, esta serie así de paredes, aquí se fue esta serie de paredes, esta especie de receptáculo que tenemos aquí. ¿Para qué sirve este receptáculo? Bueno, este receptáculo sirve pues para que el aire que genera, no sé si se verá bien, este ventilador, así de lejos, vamos a encender igual la luz para que se vea correctamente. A ver si se ve bien, exactamente. Por lo tanto, tenemos aquí este ventilador. Este ventilador lo que hace pues va a generar aire que se va a introducir dentro de las ranuras del disipador pues para facilitar la disipación del calor que genera la placa Peltier, ¿no? Bueno, pues si le dejamos así al aire, por así decirlo, este ventilador va a generar una corriente de aire que sí, que se va a introducir dentro de las ranuras, pero la mayor parte del aire se nos va a difuminar. Entonces, para obligar a que todo el aire que genere este ventilador se nos introduzca dentro de las ranuras del disipador y por lo tanto obtengamos una mejor disipación de la placa Peltier, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos pues es, tenemos aquí, vamos a ver si se ve bien, pues tenemos aquí pues esta especie de receptáculo, vamos a ver que igual se ve bien sin el foco. Sí, bueno, sí, yo creo que se ve mejor sin el foco. Tenemos aquí esta especie de receptáculo. Esta especie de receptáculo pues va a encajar. Cuando esta tapa la subamos, pues va a encajar el disipador y va a encajar a través de estas ranuras, que es donde se va a introducir el aire, va a encajar el ventilador. Con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, pues que estas paredes, cuando cerremos, pues va junto con
y junto con la superficie interior de este aparato, pues van a formar un, por así decirlo, un estanco, un lugar estanco, donde el aire que entre aquí pues no tiene oportunidad de salir, no le queda más remedio que atravesar atravesar las ranuras del disipador y salir a través de esta salida. A través de esta salida. ¿De acuerdo? Con lo cual conseguimos una disipación del calor producido o generado por la placa Peltier pues mucho mejor. Y muy importante, sobre todo cuando se genera frío. Ya lo veremos que cuanto mejor sea el disipador, más calor se va a disipar y por lo tanto más frío vamos a generar. Bueno, pues ya hemos colocado la tapa, y abajo pues tenemos, a ver si ven, las ranuras por donde sale el aire. Entra por aquí, el ventilador se pone en marcha, entra por aquí, entra en ese sitio estanco, obligándole a pasar por las ranuras del disipador y sale por aquí ya calentado ese aire. Una vez disipado ese aire caliente, ese aire sale caliente, con lo cual hemos logrado disipar gran parte, gran parte del calor generado en esa placa Peltier. ¿De acuerdo? Y que es muy importante, sobre todo cuando se genera baja temperatura. Bueno, y en la parte delantera hemos puesto la pieza que pone en comunicación y que hace mordaza. Esta pieza hace mordaza, he puesto dos tornillos o más, pero bueno, he puesto dos tornillos. Esta pieza que va a hacer mordaza a esta chapa con respecto a la pieza de aluminio que está en contacto con la placa Peltier, para comunicar frío-calor a esta chapa, y esta chapa pues comunique o haga que en este receptáculo pues tengamos una temperatura fresca o una temperatura cálida. Bueno, y para saber qué temperatura, pues vamos a colocar aquí esta sonda que corresponde, vamos a ver si la podemos sujetar. Hemos puesto una pasta, a ver que no se ve, hemos puesto una pasta en esta sonda, hemos puesto una pasta de color blanco y aquí en la chapa, pues por dos motivos, para que se nos mantenga ahí pegado, y también pues para que esa sonda nos detecte la temperatura que hay en el interior de este receptáculo. Y bueno, y procedemos a cerrarle. Procedemos a cerrarle, así con cuidadín. Procedemos a cerrarle. Vemos aquí el cable de la sonda de este termómetro, cuyo valor nos lo va a registrar a través de esta pantalla. Bueno, pues nada, pues vamos a proceder a ver cómo funciona generando baja temperatura, es decir, generando que en el interior de ese receptáculo tengamos una temperatura fresca. Y bueno, y le ponemos en funcionamiento, ponemos en funcionamiento el aparato. Como veis aquí se enciende una luz verde, que quiere decir que está generando frío. Pero también podemos saber si está generando frío, el amperímetro. Tenemos aquí el amperímetro, como veis, tiene aquí un signo negativo. ¿Qué quiere decir? Que esa placa Peltier o los diodos o las células de esa placa Peltier la estamos polarizando inversamente. Por lo tanto, esa cara que está en contacto con la pieza de aluminio y que comunica temperatura al interior de este receptáculo, pues está generando frío. También lo podemos saber por el termómetro. Si vemos que la temperatura está bajando, que ahora es de 20,2 grados, si vemos que está bajando, pues quiere decir que se está generando frío. Y bueno, y como veis aquí, pues el consumo es 2,76. Esta placa Peltier consume como máximo 6 amperios. Aquí tenemos, no sé si se verá bien,
si son 12 voltios y 6 amperios. Consume 6 amperios, bueno, casi la mitad. Bueno, el consumo de una placa Peltier pues depende de muchas cosas. Depende de la cantidad de frío que genere. Contra más frío genere una placa Peltier cuando esté generando esa cara de la placa baja temperatura, contra más frío genere, más consume, más consumo. Y claro, ¿y qué depende? ¿Y qué depende de ese frío? Pues del disipador. Contra mejor disipador tengamos, más calor va a disipar de la parte de la placa que genera alta temperatura, y con lo cual la cara de la placa que genera baja temperatura pues va a generar más baja temperatura y por lo tanto va a consumir más. ¿Y por qué va a consumir más? Pues por el efecto Joule. En el vídeo que he mostrado su tarjeta anteriormente, pues ahí explico lo que es el efecto Joule y qué relación guarda la temperatura con la resistencia de un componente o la corriente que circula por ese componente. ¿De acuerdo? Por ese motivo también otro es el consumo. Cuanto más consumo, más frío está generando esa parte de la placa Peltier. Esto es otra de las formas que también podemos saber si está generando mucha cantidad de frío o menor cantidad de frío. Bueno, pues como veis, ha bajado a 19,8 grados. Son las 18. Y después vamos a dejarle media hora. Ahora en media hora, ¿cuánta temperatura baja en el interior de ese receptáculo? Bueno, pues hemos llegado pues a los 16 grados, a los 16 grados el interior, una temperatura pues bueno, fresquita para mantener bebidas frescas, pues está bien. Las bebidas tampoco hay que tomarlas frías. Para mantener bebidas frescas, pues yo creo que es una temperatura pues bastante correcta. Bueno, ahora lo que vamos a ver también del consumo, encendemos el amperímetro y vemos que, bueno, 2,7 amperios. Bueno, ahora vamos a cambiar la polaridad de la tensión que aplicamos a la placa Peltier para, en vez de generar baja temperatura como hemos generado ahora, para generar alta temperatura. Y para eso, pues cambiamos la polaridad, como he dicho anteriormente, la polaridad de la tensión que aplicamos a la placa Peltier. Bueno, pues le hemos cambiado la polaridad y le ponemos en marcha y vemos que se enciende aquí el piloto rojo. El piloto rojo quiere decir que la placa Peltier está funcionando de tal forma que la cara de la placa que está en contacto con la pieza de aluminio está comunicando alta temperatura a la chapa interior de este aparato y por tanto en ese interior vamos a generar pues alta temperatura, vamos a generar temperatura caliente. No es para asar nada, sino simplemente para mantener cualquier bebida o cualquier alimento, mantenerlo caliente. ¿De acuerdo? Bueno, y tenemos aquí el consumo. El consumo que de momento pues son 2,9 amperios, 3 amperios. El consumo, y como vemos aquí, pues no tiene el signo menos. El signo menos, si os acordáis, era un indicativo de que estaba generando, esa cara de la placa estaba generando baja temperatura. Si no tiene signo, quiere decir que está generando alta temperatura. Bueno, y también a través del termómetro, de esta pantalla del termómetro, pues vamos a ver que la temperatura pues va a seguir subiendo. Bueno, ya veremos más adelante que la corriente que consume la placa pues va a ser menor. Va a ser menor en este caso que estamos generando alta temperatura pues debido al efecto Joule. El efecto Joule, que vuelvo a repetir, lo explico en el vídeo que aparece en la tarjeta que he mostrado anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pues esperamos un ratín a ver qué temperatura alta. Bueno, temperatura alta suele conseguir más temperatura alta que baja, ya que conseguir alta temperatura pues no es tan... conseguir baja temperatura es más difícil porque depende mucho del disipador. Tener un buen o peor disipador, vamos a conseguir una temperatura más baja o menos baja. Pero en la temperatura alta pues es más fácil conseguirla. ¿Por qué? Porque influyen muchos factores. No solamente el efecto Peltier,
y sino que también influye, por ejemplo, el efecto Joule y otros efectos que en el vídeo cuya tarjeta he mostrado anteriormente, pues lo voy explicando. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejar un ratín, un ratín, un cuarto de hora, así más o menos, a ver qué temperatura conseguimos. Bueno, como veis, el consumo pues ha bajado, no es el mismo consumo que tenía cuando estamos generando baja temperatura. Aquí el consumo es inferior, pues debido a lo que hemos dicho anteriormente, al efecto Joule. ¿De acuerdo? Y bueno, la temperatura pues que va subiendo. Como veis ahora, pues se nos ha parado, ¿eh? se nos ha parado el, se nos ha parado el generador de frío y baja temperatura, se nos ha parado, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque en la placa Peltier alcanza una temperatura muy elevada y para protegerla el interruptor térmico, pues se ha activado y ha desconectado, como veis aquí, se ha apagado el pilotito, la corriente que consume la placa Peltier es cero y por lo tanto se ha apagado. Se ha apagado el aparato, no está generando calor. ¿Por qué? Porque ha actuado el interruptor térmico. ¿Por qué motivo? Porque la placa Peltier alcanza una temperatura muy elevada. A veces la consigue a temperaturas, como veis, una temperatura de 28 grados, hay una temperatura de 28 grados dentro del receptáculo. A veces se consigue con temperaturas más altas, otras veces con temperaturas más bajas. ¿De acuerdo? En este caso, a los 28 grados aproximadamente, pues se nos ha activado el interruptor térmico y por lo tanto nos ha cortado la alimentación a este circuito de generador, en este caso de baja temperatura. Esperamos un momentín a que baje la temperatura, a qué temperatura de nuevo se nos vuelve a activar. Bueno, en este caso son 28 grados. Como veis, se nos ha vuelto de nuevo a activar, se ha vuelto a encender el piloto. ¿Qué quiere decir? Que el interruptor térmico, al bajar la temperatura de la placa Peltier, pues ha vuelto a activar de nuevo el circuito. Ha vuelto a activar el circuito, pues ¿hasta cuándo? Hasta que la placa Peltier pues adquiere una temperatura un poquitín peligrosa, con lo cual ese interruptor térmico vuelve a activarse y de nuevo pues de nuevo vuelve a desactivar, de nuevo vuelve a cortar el suministro de tensión y de corriente a la placa Peltier. Vamos a esperar a ver en qué momento se corta ese suministro, ¿a qué temperatura? He visto que 28 grados. El consumo son 2,44 amperios. Vuelvo a repetir, está generando calor y por tanto el consumo pues es inferior a cuando se genera baja temperatura. Y bueno, esperemos un momentín para verificar o para ver cuándo nos desconecta.
Como veis, sigue bajando el consumo. A medida que la placa Peltier se va calentando, sigue aumentando su resistencia debido al efecto Joule y por lo tanto sigue disminuyendo el consumo, porque la resistencia y la corriente pues, son inversamente proporcionales. A más corriente, menos resistencia y viceversa, a más resistencia, menor corriente. Y bueno, vemos que la temperatura nos ha llegado ya a 29 grados. Y estamos esperando a ver, si no me deja mal, a ver si se desconecta. Vemos la desconexión así en vivo en directo. Bueno, ahora habéis oído el clic. Habéis oído el clic. Ya no hay corriente. No hay corriente. La luz se nos ha apagado. Y por lo tanto se nos ha desconectado porque la temperatura en la placa Peltier pues, es muy elevada. Y por lo tanto para protegernos de esa temperatura tan elevada que puede proporcionar, como hemos dicho anteriormente, el efecto Joule y el efecto avalancha, nos puede dejar inutilizada la placa Peltier. Bueno, ahora vamos a puentear solamente durante un instante el interruptor térmico pues para conseguir temperaturas un poquitín más elevadas. A ver si conseguimos temperaturas más elevadas. Y para eso vamos a puentear el interruptor térmico. Hemos puenteado el interruptor térmico, con lo cual el interruptor térmico, aunque se conecte o se desconecte, no nos va a cortar el suministro de tensión y corriente a la placa Peltier. Bueno, pues para saber qué temperatura podemos conseguir, por una temperatura de 29 grados, a ver qué temperatura podemos conseguir pues más alta, porque con el interruptor térmico vamos a estar entre los 28 y 29 grados de temperatura en el interior de este receptáculo. Pero si el interruptor térmico, pues bueno, pues ya la placa Peltier va a ir generando sin ningún tipo de control, por así decirlo, alta temperatura, pero también sin pasarnos, sin pasarnos, porque si consigue una temperatura muy elevada, pues como he dicho anteriormente, debido al efecto Joule y al efecto avalancha, podemos dejar inútil la placa Peltier y eso pues tampoco queremos, ¿no? Pues bueno, pues vamos a ver qué temperatura, vamos a llegar a una temperatura, pues bueno, pues 33, 34 grados, ¿vale? Bueno, ya hemos alcanzado una temperatura de 35 grados y por lo tanto no vamos a tentar a la suerte y lo que vamos a hacer ahora pues activar el interruptor térmico. Una vez que lo activemos pues evidentemente pues va a desconectar, nos va a desconectar pues el aparato como tenemos aquí, 0 amperios de consumo, 35 grados y nos va a desconectar porque hemos puenteado el interruptor térmico hasta alcanzar una temperatura de 35. Lo que pasa es que le hemos vuelto a activar el interruptor térmico, que evidentemente estará activo, con el fin de tampoco, como he dicho anteriormente, abusar mucho de su generación de alta temperatura. Y como veis, se nos ha vuelto a activar otra vez. Se nos ha vuelto a activar. Lo que pasa que en vez de mantener una temperatura de 28 grados, como nos mantiene anteriormente, pues va a mantener una temperatura de 34-39 grados. Lo que hemos hecho aquí pues es elevar un poquitín el listón, pero con precaución siempre de no hacer trabajar a la placa Peltier a temperaturas muy elevadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como otra de las utilidades que tiene la placa Peltier pues es que en un receptáculo como este que tenemos aquí, un receptáculo como este que tenemos aquí, vamos a verle este que tenemos aquí, puedes hacer pues que en su interior pues nos genere frío, nos genere baja temperatura, pues con el fin de mantener, pues para mantener bebidas frescas, vino o otra serie de bebidas, mantener frescas,
o mantenerlas calientes. Vuelvo a repetir que no es un horno ni es una nevera. Sirve simplemente pues, para mantener bebidas o alimentos calientes o alimentos fríos. Bueno, y como veis aquí, pues el consumo pues, va disminuyendo. Siempre muy importante el consumo y la polaridad. La polaridad, que nos indica si está generando frío o si está generando calor, y también el consumo. Si vemos que tiene poco consumo, pues, o más consumo, quiere decir que está generando frío, si tiene menos consumo, que está generando calor debido al efecto Peltier que anteriormente he mencionado. Bueno, si os ha gustado el vídeo, pues dais el like. Y bueno, que en otra ocasión, pues trataré a ver de hacer otros vídeos con otros aparatos, los cuales pues usan la placa Peltier pues para realizar otra serie de cometidos, ¿de acuerdo? Pues nada amigos, muchas gracias.